Colombia tiene nuevo presidente y los ojos del mundo están puestos en la democracia de este país y en las instituciones. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué pasa cuando un presidente de la República en pleno ejercicio hace convocatorias para desconocer los resultados? ¿Realmente tiene personas que están muy cercanas a él o definitivamente se está quedando Petro sin ningún tipo de apoyo y sus allegados más cercanos están diciéndole adiós? Hoy vamos a analizar profundamente lo que viene para Colombia, cuál es ese cambio que realmente necesita el país y si definitivamente si hay una nueva forma de hacer política y hay líderes emergentes que están capitalizando el descontento de los ciudadanos. Hola, yo soy Mauricio. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hablar con Ulf Thorn, quien es un analista internacional, experto en geopolítica y que es consultado por grandes medios de comunicación precisamente para aclarar cuando América Latina se encuentra en crisis. Antes de empezar la entrevista, quiero pedirte que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo contenido, pero también que le des like, porque esto nos ayuda muchísimo a que YouTube nos promueva. Vamos con la entrevista. La gran mayoría, mucho más que un 49 o 50% de los votantes está deseando un futuro mucho más próspero, mucho más optimista, con más oportunidades y que ahora, a partir de hoy, realmente es la época de volver a esta página y abrir una nueva época para el país. Profesor, dígame algo. El no reconocimiento plenamente de los resultados por parte de Iván Cepeda, del presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionando esos mismos resultados y diciendo que él no los va a reconocer hasta que no se haga el escrutinio final. ¿Esto es un ejercicio legítimo del derecho o es controvertir los resultados y animar a la calle a que tome acciones? ¿Cómo evaluar esta situación? Bueno, antes que nada, yo creo que el día de ayer mostró claramente que las instituciones electorales en este país están fuertes. Eso es eso es un hecho que nos toca celebrar y que queremos celebrar, que es muy, muy importante para cualquier persona de cualquier perspectiva política. Pero obviamente sí, personas que ahora están ocupando los cargos más altos de la institucionalidad del Estado colombiano, están cuestionando los resultados de las votaciones presidenciales, las más importantes en la República. Si estas personas están cuestionando y dudando esos resultados, eso me parece muy, muy grave y eso habla obviamente muy, muy mal de lo que estas personas en esos cargos tan importantes también ven, entienden e interpretan nuestro sistema democrático. Yo creo que en este momento estos sectores simplemente están haciendo mucho ruido y no realmente cuentan con el apoyo de grandes partes de los votantes o de la población colombiana. En la anterior conversación que sostuvimos, yo le preguntaba a usted y hacíamos referencia que no es la misma América Latina de hace algunos años, la misma Suramérica de hace algunos años, pero ¿usted cree que eventos como los de Venezuela en 2013, de Bolivia en 2019, de Perú en el año 2022, marcaron un precedente para que la gente decidiera no dar ese paso de confianza nuevamente hacia la izquierda en Colombia? Bueno, hay dos partes a la respuesta, a la pregunta. En primer lugar, yo creo que esos eventos que tú acabas de mencionar, Mauricio, mostraron a la izquierda colombiana que uno sí debería tratar de testear, de probar estos límites que antes todo el mundo realmente aceptaba durante muchas décadas. Límites de no involucrarse en esos procesos con los cuales uno realmente no tiene nada que ver y demás. Entonces eso es como el lado negativo. Pero el lado positivo también ha mostrado que en exactamente estos países y sistemas políticos que tú acabas de mencionar, sí había al final un cambio político y sí había fuerzas dentro del sistema político que sí iniciaron este cambio y que la conclusión realmente fue un cambio de poder de un lado de la política a otra. Yo creo que también cada país, cada sociedad
es bastante diferente y uno no puede leer tanto o transferir tanto de las conclusiones que uno saca de unos procesos electorales en, digamos, Perú, que tiene un sistema bastante complicado, un sistema político institucional bastante complicado, a quizás un caso como Colombia. Y por eso yo también soy tan optimista, porque las instituciones electorales ayer mostraron que están funcionando muy bien y realmente es una causa de celebración que tantos colombianos, tantos votantes ayer salieron para depositar sus votos, y eso también es un voto de confianza. Yo creo que es muy importante reconocer y darse cuenta que hay ciertos cambios en la geopolítica, y eso obviamente hasta cierto punto ha ayudado a un candidato mucho más que a otro ayer. Hoy vi en los medios de comunicación, imagino que usted también lo ha visto, a un ministro de la Defensa haciendo recorrido de medios, un ministro de la Defensa hablando de que hay hechos que se registraron en las últimas horas de calle, que no era lo que estaba contemplado y que no era lo que se estaba demostrando de los resultados electorales. Lo vi un poco desdibujado de lo que es la figura política de su cargo, pero más apegado a la institucionalidad. ¿Cómo lo vio usted ese ministro de la Defensa del día de hoy? Un ministro de Defensa en Colombia no solamente tiene que ver con las Fuerzas Armadas, sino también con la policía, ¿sí? Entonces yo creo que por eso uno quizás tiene la responsabilidad realmente, si uno no sabe, si uno no está involucrado en esos procesos, uno debería quizás mantener cierta distancia y quedarse afuera de los medios de comunicación por unos días por lo menos. Hoy hablaba más temprano, al mediodía, con comunicadores sociales más vinculados hacia la parte de la izquierda, y reconocían que se había perdido las elecciones. Y decían que algunas acciones del presidente Gustavo Petro fueron detonantes para que se alejaran. Incluso ellos mismos reconocían que habían errores graves en la política y en la ejecución y la manera de ejecutar las cosas por parte de Gustavo Petro. Vi una Laura Sarabia muy vinculada al gobierno nacional, emitiendo una expresión reconociendo que se habían cometido errores, pero asegurando que no se podían desconocer los resultados. O sea, aquí todo el mundo está saliendo del barco, no quiero decir quiénes, pero están saliendo del barco como cuando el barco se va a hundir y comienzan algunas cosas a salir del barco. ¿Cómo ve usted esto? ¿Se podría quedar Petro los últimos meses solo sin sus grandes fichas en ese tablero de ajedrez? Sí, y eso es exactamente a dónde iba y a dónde voy en mi análisis, que realmente ahora básicamente cada hora que pasa nos lleva a más claridad respecto a lo que sucedió ayer y lo que podemos esperar en los próximos 4 años. Y yo creo que es muy natural que hay actores bastante oportunistas. Yo ni siquiera estoy criticando eso, que ahora se están, digamos, reorientando, que hasta quizás anoche apoyaron al Pacto Histórico, a Gustavo Petro, a Iván Cepeda, pero que ahora ven que allá no hay mucho futuro. Y Gustavo Petro, yo creo que una de sus grandes debilidades es simplemente a pesar de sus fortalezas en campañas electorales, en dar discursos públicos y demás, y de haber armado este movimiento político, esos son hechos que uno tiene que reconocer. Sin embargo, uno de sus grandes debilidades es como leer muy, muy mal ciertas coyunturas políticas, sobre todo respecto a la política exterior, y yo creo que también respecto a lo que ha pasado en Colombia, sobre todo desde el asesinato de Miguel Uribe, y del gran malestar
sobre la situación económica y la falta de una visión para Colombia del actual presidente. Y Gustavo Petro va a encontrarse en una situación en la cual él va a quedar bastante solo, porque en el ámbito internacional ya quedan muy pocos que apoyan a Petro formalmente y públicamente. Eso pasa en otros sistemas presidenciales también. Eso es bastante normal, pero yo creo que el cambio puede ser mucho más abrupto acá en las próximas semanas, sin duda. Hago esta pregunta. ¿Qué pasa políticamente con Gustavo Petro, que ayer decía en sus declaraciones a la apertura del proceso que no pretendía volver a tener un cargo público? Pero cuando hizo antes de la jornada electoral ese llamado que decía que si se perdía, él mismo saldría a la calle a defender los votos de las personas con la gente en las calles y comenzaría tratando de motivar a la gente a que ese descontento se convirtiera en un estallido social, un nuevo estallido social que podría ser muy peligroso, es jugar con candela. Pero, ¿qué pasa políticamente cuando la calle no le copia? Cuando la gente que está muy cercana a él, como una Laura Sarabia, que fue muy protegida por él, demasiado protegida, tuvo demasiado poder en el gobierno, mucho poder. No se imagina usted el poder que pudo tener ella cuando dirigía las reuniones con los directores de medios de comunicación, que eran off the record, y ella era la que decía, esto lo puede contestar, señor presidente, esto no lo puede contestar, delante de todos los directores de medios de comunicación que asistíamos a esas reuniones que eran off the record, y que hasta el día de hoy estoy diciendo esto porque respeté esa figura de mantenerlo en silencio. Pero que ella hoy diga, o ayer en horas de la noche diera ese resultado, ¿cómo queda él políticamente cuando esa calle le dijo hasta luego, y también su gente más cercana podría estar saliendo del barco? Bueno, pero él ya en los últimos meses, ya incluso meses antes de la primera ronda de las elecciones presidenciales, él ya había llamado a manifestaciones públicas y realmente eso casi fue como en la campaña de Joe Biden en noviembre o antes de noviembre del 2020, cuando él tampoco podía reunir a grandes multitudes de personas. Y eso significa realmente que Gustavo, yo creo que Gustavo Petro vive hasta cierto punto, vive en su propio mundo y él piensa que él tiene este poder de convocatoria, pero los hechos hablan un lenguaje muy diferente. Y yo creo que las personas que de alguna forma se han beneficiado por puro oportunismo político y profesional, que nuevamente yo no lo critico, yo creo que eso pasa en muchas profesiones, que han avanzado bajo su mandato en los últimos 4 años, incluso antes, pero Laura Sanabria es solamente un caso, sí, quizás un caso muy emblemático, pero es solamente un caso. Hay muchos otros casos, claro, en diferentes niveles del gobierno, en embajadas y demás. Esa gente ahora obviamente también ve que o sea, apostar por este personaje quizás no tiene futuro. Entonces yo creo que cualquier persona que busca un futuro en la política colombiana no se quiere necesariamente juntar a él o al grupo de las personas alrededor de él. Mire, cuéntame una cosa. ¿Cómo ve usted este nuevo bloque regional de la Espriella en Colombia, Milei en Argentina, Bukele en El Salvador? Estamos ante una nueva derecha en América. ¿Cómo poder analizar esta situación? Bueno, esto es algo que yo creo que tenemos que en este momento es muy difícil de contestar, honestamente. Yo creo que hoy en día eso es muy difícil realmente usar esos términos, la izquierda, la derecha. Al final del día, en una sociedad tan dividida
polarizada como la colombiana, al final del día lo que cuenta es como ganar elecciones. O sea, yo creo que eso es lo que hacen los medios de comunicación, solamente llamar a un candidato de él o ella es de la izquierda o él o ella es de la derecha. Pero al final del día, ser derecha, entre comillas, significa algo bastante diferente en Argentina o en Colombia o en El Salvador. Pero le cambio el planteamiento. Le cambio el planteamiento para hacerlo más fácil. O más sencillo a la hora de explicarle a las personas. La gente está cambiando los patrones de conducta en materia de política, no están votando por partidos tradicionales, sino por hombres que están completamente separados de lo que es la tradición. Eso podría ser ese nuevo bloque regional, según lo que estos tres gobiernos que le acabo de mencionar. Sí, o sea, eso es cierto, pero también hay como diferentes partes a la respuesta. Yo creo que sí uno podría pensar en términos de un bloque regional, un emergente bloque regional, y uno no debería olvidarse de las elecciones presidenciales en Brasil más tarde este año, en septiembre creo. Entonces eso también va a ser muy interesante. Pero al final del día, lo que vemos en las democracias o los sistemas democráticos en muchos países del occidente es exactamente este tema del cansancio con los partidos políticos tradicionales. Y eso es algo que vimos, sí, en El Salvador, pero El Salvador honestamente es un país bastante pequeño, con una economía pequeña, que tiene en este momento a un presidente bastante mediático. Sí, por eso también uno habla tanto de El Salvador, pero si uno habla, por ejemplo, de un país mucho más influyente y importante como Argentina, yo creo que parte de explicar el fenómeno de Javier Milei también es este cansancio con los partidos tradicionales en Argentina y también con las ideas de estos partidos políticos. Porque lo que debería hacer, o sea, ¿por qué existe un partido político? Un partido político existe en una democracia para canalizar la voluntad política, los deseos políticos de los votantes. Eso es lo que debería hacer un partido político. Y si un partido político lleva años o incluso décadas en muchas democracias del occidente sin hacerlo, sin reflejar. Pero veíamos, vemos a estos hombres. Espera, sí. Entonces, obviamente eso termina en un cierto cansancio, pero yo creo que si uno quiere hablar de un bloque regional de la derecha, por usar esta terminología, uno obviamente también debería definir los puntos en común, y hay ciertos puntos muy obvios que sí tienen en común, sí. Es que me gusta mucho ese punto del análisis que usted está haciendo, porque hablamos de hombres que no son políticos de tradición, no son políticos de carrera, sino que han llegado por casualidad o porque las circunstancias los han llevado a enfrentar y han consolidado una cantidad de personas que han decidido ver en ellos lo que no consiguen en los partidos políticos tradicionales o que no ven en los políticos de carrera en cada uno de los países. Entonces, esto podría ser como una evolución de la política. Es que no sé si estoy sobredimensionando la situación, pero ¿cómo explicarle a la gente que una persona que no es política puede llegar a ser el presidente de un país con unas ideas completamente radicales y que no tienen que ver nada con lo que está establecido normalmente? Bueno, no sé realmente si uno puede decir necesariamente que estos personajes tienen ideas tan radicales, porque al final del día obviamente tienen cierto eco en la población y dentro de ciertos sectores de los votantes. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, o sea, yo creo que es este cansancio dentro de los partidos políticos que no han podido generar una nueva generación de políticos que realmente conectan con las personas, y que obviamente gracias también a la digitalización, las redes sociales, es mucho más fácil para la gente, para los votantes, darse cuenta de desarrollos políticos y económicos financieros en otros países, y la gente empieza a preguntarse, y
porque eso no existe, porque esta idea, por ejemplo, este proyecto político no existe en este caso, por ejemplo, en Colombia. Pero yo creo que el caso colombiano respecto a estas elecciones presidenciales es bastante particular porque obviamente había, antes del asesinato de Miguel Uribe, antes de este evento de violencia política muy desafortunado, había otro candidato. Sí, o sea, Abelardo realmente lo que ha hecho de manera muy astuta es entrar y llenar este espacio con también, hay que decirlo, con un equipo que aparentemente es muy, muy capaz. Yo creo que eso también forma parte de este nuevo fenómeno. No es solamente como este personaje, porque yo creo que en este mundo tan complejo, con redes sociales, con información las 24 horas, con canales como este, o muchos otros, podcasts, lo que sea, la disponibilidad de información es completamente que hace 10, 20 o obviamente incluso 50 años. Yo creo que si un candidato es de alguna forma percibido como carismático, un candidato que también no necesariamente depende económicamente de ciertos donantes, por la gran parte, y si este candidato luego puede inspirar a otros, ciertos técnicos, que saben de la política y que de la política pública sobre todo, y que pueden convencer a actores importantes dentro del sistema político, como los gremios, por ejemplo, de apoyarle. Yo creo que estos personajes también obviamente han mostrado que sí pueden ganar elecciones. Pero estas elecciones en Colombia también han demostrado que realmente Colombia también tiene una sociedad y un sistema político bastante flexible, y yo creo que eso es realmente al final del día bastante positivo. Pero mire, yo trabajé muchos años en Venezuela, me formé como periodista en Venezuela, me tocó cubrir muchas veces a Hugo Chávez Frías, realmente a Maduro nunca me tocó, ya que estaba fuera del país. Hugo Chávez Frías era un hombre también salido de un golpe de Estado y puesto en la palestra pública, político, estratega, muy, muy estratega, y llegó a capitalizar el descontento de las personas, a convertir el discurso en lo que la gente quería escuchar, a bajar el discurso que era solamente para un estrato alto, clase media alta que tenían los políticos tradicionales, y llevarlo a la clase media baja, donde decían, por fin el presidente me está escuchando. ¿A qué voy con esto? Hoy en día estoy viendo lo mismo, pero desde otro punto de vista, no sé qué corriente es. Usted me acaba de abrir la mente, porque decir derecha, ultraderecha, decir izquierda, ultraizquierda, en estos momentos como que no es tan fácil de digerir cuando uno habla de este nuevo bloque de la región. Pero cuando comienzan a capitalizarse los descontentos, pueden emerger líderes como estos que estamos teniendo hoy en día. Y le pregunto a usted, porque usted es el que conoce de la materia y el que me va a sacar de la duda. Sí, pero esos líderes emergen, pero luego también tienen que proveer ciertos bienes y tienen que cumplir ciertas promesas que hicieron en la campaña electoral. Y eso es, yo creo que una gran diferencia entre lo que terminó sucediendo en Venezuela con lo que puede pasar en Colombia o lo que ha sucedido hasta ahora en Argentina, por ejemplo. Entonces es muy importante, obviamente, que esos personajes luego se rodean de personas que realmente tienen cierta experiencia en ministerios claves o en la industria, en el sector público, en el sector privado también, o trabajando con algún órgano internacional para también manejar la diplomacia. Y yo creo que eso también fue una de las grandes debilidades de la administración y de la presidencia de Gustavo Petro, que realmente muchos de esos personajes que ocupaban ministerios de vez en cuando solamente por unos pocos meses, realmente no tenían mucha experiencia,
por ejemplo, hablando de la vicepresidenta o varios otros exministros, embajadores y demás, que realmente no había como una mapa de ruta o un plan de ruta de dónde uno quiere desarrollar la política exterior, la política económica y demás. Y entonces todo se volvió básicamente a cambios de dirección casi semanales en la administración de Gustavo Petro. Y si uno ve el equipo del presidente electo de la República, yo creo que eso da quizás, pero nuevamente eso es algo que tenemos que ver en los próximos meses, eso quizás nos dé como esperanza de algo más de dirección y de una cierta estabilidad. Y yo creo que el caso de Venezuela, por muchas razones, es bastante particular. También porque Hugo Chávez obviamente tenía mucha popularidad en un momento cuando el precio del petróleo estaba muy alto y en estas épocas obviamente es muy fácil, digamos, superficialmente por lo menos cumplir con ciertas promesas sin realmente reformar el Estado. Lo que uno debería hacer cada par de años o quizás en ciertos estados cada par de meses. Y eso es lo que le va a tocar al nuevo presidente de la República en Colombia. Y es un reto, ¿no? Es un reto fuerte. ¿Cómo ve usted, y ya para concluir, cómo ve usted este nuevo gobierno? ¿Cuáles deben ser las prioridades que debe asumir el nuevo gobierno, considerando que hay mucho por hacer, que hay muchas falencias, que hay muchas necesidades y que la gente necesita, a partir de hoy, olvidarse de la campaña, olvidarse de los colores y comenzar a trabajar por un país? ¿Cómo lo ve usted? Hoy me decía una persona de izquierda que entrevisté que difícilmente iba a trabajar de la mano del nuevo presidente de la República. Entonces yo le decía, pero ¿y por el país? Bueno, por el país puede ser, pero tienen que convencerme de que las cosas van a cambiar. Entonces, imagínese usted cómo están los niveles de polarización. Bueno, usted lo debe saber porque usted sí sabe de la materia, pero ¿cuáles son esas principales estrategias que debe tener el nuevo gobierno? Bueno, yo creo que antes que nada es muy importante reconocer que hay varios hechos en favor de una nueva administración colombiana. Yo creo que el tema geopolítico en este momento, sobre todo en la región, en todas las Américas, realmente favorece a la nueva administración. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque Estados Unidos, por ejemplo, sigue siendo el mayor socio comercial. Incluso hay apoyo no solamente superficial, sino muy fuerte en el Congreso de Estados Unidos, y eso no es menor cosa, ¿sí? Hay muchísimos colombianos con actividades económicas o que viven incluso en Estados Unidos. Estos son factores que yo creo que son factores sobre los cuales la nueva administración, la nueva presidencia puede construir. Y además estamos en una época, en un nuevo periodo de los commodities. O sea, y eso no es algo que se manifiesta mañana o el día después, sino eso es un tema que se va a manifestar en los mercados financieros globales en los próximos meses e incluso años. Yo creo que hay ciertos vientos positivos para la nueva administración. Pero yo creo que uno también tiene que distinguir muy bien entre el ámbito internacional o global y el ámbito meramente nacional y doméstico. Y yo creo que los colombianos están absolutamente hartos de la situación de la seguridad en el país, de la falta de avances en infraestructura, de la reputación o el prestigio, mejor dicho, de las Fuerzas Armadas en este momento, que es un factor que uno no puede subestimar en un país donde hay
tantos colombianos y colombianas trabajando en las Fuerzas Armadas. Hay temas tributarios, obviamente, que hay que crear un sistema tributario que realmente nos incentiva a trabajar más y mejor, con la promesa de que nosotros que sí pagamos impuestos y declaramos renta en el país, ambos personas naturales como personas jurídicas, nos quedamos con más neto al final del mes y al final del año. Eso va a ser muy, muy importante. Incentivar la inversión extranjera, pero yo creo que, y eso realmente es algo que nosotros brevemente hablamos hace unos días, que los inversionistas internacionales tienen un gran interés en Colombia porque Colombia ofrece muchísimas oportunidades. Y yo creo que entonces eso no va a ser un gran problema, pero hay que hablar y trabajar ya en términos del código minero, en términos del fracking, liberar Ecopetrol para generar más empleo, más riqueza, más prosperidad para la nación, para las regiones y para los colombianos en general. Entonces hay todo un tema económico. Hay que reformar las finanzas del Estado, porque el gobierno Petro, sobre todo en los últimos meses, ha gastado como un marinero absolutamente borracho, ¿sí? Pero por lo menos el marinero borracho gasta su propia plata y el gobierno nacional está gastando nuestra plata. Y así también cambiar la imagen de Colombia, o sea, hacia algo mucho más positivo, y no meternos tanto en términos de la política exterior en conflictos en los cuales no tenemos nada que ver, donde no tenemos nada que ganar y donde uno solamente se sienta en su sofá en la casa y uno comenta de manera muy virtuosa sin realmente impactar a los conflictos o ayudar a esos conflictos o a la resolución de esos conflictos. Y al final del día hay que nuevamente también trabajar en la imagen de Colombia. Porque, o sea, yo creo que no hay duda de que hay un montón de potencial, pero hay que liberar a esas ideas y a esos individuos. Y finalmente yo creo que hay tantos colombianos viviendo en el extranjero, tantos colombianos que en los últimos años, no solamente en los últimos 4 años, sino quizás ya antes, se habían ido del país para buscar mejores oportunidades, y sería muy, muy interesante poder contar con ellos también, con sus contactos, con su inversión y sus ideas. Y yo creo que eso también es una muy, muy importante tarea para la nueva administración del presidente electo. A partir de ahora, Colombia entra en un periodo de transición, pero una transición no solamente en el cambio de gobierno, sino también en la manera de hacer política y de cumplir a las personas las expectativas que tienen de cambios que mejoren los niveles de calidad de vida. Si llegas hasta este punto, es importante que nos escribas, que nos dejes saber cuál es tu opinión sobre el contenido que estamos generando y que también nos indiques desde qué parte del mundo nos estás sintonizando. Activa la campana de notificaciones, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Mauricio. Hasta una próxima oportunidad.